es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí. Muy buenos días, familia. ¿Cómo están todos? ¿Bien, bien? Qué hermosa estuvo la alabanza, ¿verdad? ¿Cuántos creen que es tiempo ahora de actuar? ¿Cuántos creen que tenemos que dejar la indiferencia ante lo que está sucediendo en nuestra sociedad y tenemos que empezar a actuar? Y tenemos que empezar a prepararnos. Y es muy importante que nosotros miremos y hagamos una pequeña evaluación de cómo está la sociedad, cómo está la familia, ¿no? Hemos venido hablando sobre este tema en estos días con el propósito de concientizarnos un poco sobre la situación, cómo ha venido evolucionando y para dónde vamos y cuál es el papel que nosotros como iglesia deberíamos jugar en este momento. Porque hoy la desintegración familiar se ha convertido en un fenómeno que afecta a todos los niveles de la sociedad. La familia está siendo amenazada por la tendencia social. Ya los jóvenes no quieren tener hijos, quieren tener mascotas, ¿verdad? Y pensamos que es la mejor forma de poder vivir una vida tranquila y tratar de sacarle el mayor placer a la vida, evitándonos problemas y compromisos. Pero con eso estamos amenazando realmente a la familia y esta tendencia está llevando a la destrucción de la familia. Indudablemente cada vez vemos que son más los solteros que van quedando y que van quedándose sin familia, ¿no? Las familias se separan, los hombres y las mujeres quizás intentaron un matrimonio, pero como no tenían las bases sólidas para poderlo establecer adecuadamente, no conocían de la palabra de Dios, optaron por la decisión más fácil, que es simplemente somos incompatibles, entonces mejor que cada uno ande por su camino. Y seguimos llevando esta vida tratando de que un clavo saque otro clavo y tratando de buscar la felicidad a través del placer en vez de a través de la realización. El aborto es un problema gravísimo, son 50 millones de abortos que se están produciendo cada año. En Colombia creo que participamos como con uno de esos 50 millones, como 800,000 abortos se practican al año en Colombia. Y podemos decir que la familia en general en el mundo va muy mal, sobre todo en el mundo occidental, ¿no? Es impresionante ver cómo la familia en el mundo occidental se está descomponiendo totalmente. En Europa ustedes van a encontrar difícilmente una familia bien establecida. La gente de mi edad, por ejemplo, no tiene ya parientes. Es gente que está sola. Tienen si acaso un sobrino por ahí lejano que vive en Estados Unidos y tienen
quizás un primo lejano, pero no tienen familia. Es increíble cómo esta tendencia social ha venido amenazando y destruyendo a la familia, y no permitamos que eso suceda también con nosotros aquí en América Latina. Como va la familia, va la nación. Y esto es una consecuencia, porque es que la familia es la base de la nación, lo veíamos la semana pasada, ¿no es cierto? Y no hay nada que pueda sustituir un hogar saludable. Definitivamente en el hogar los cónyuges comparten una comunicación significativa y desarrollan un matrimonio íntimo y satisfactorio. Y a través de esa unión logran una causa común y logran realizaciones personales que trascienden a su generación. De tal manera que el hogar realmente se convierte en un generador de bienestar para la familia, y es donde los hermanos aprenden a cuidarse, a respetarse y a defender a los demás miembros de la familia. Es donde aprenden a discernir el bien y el mal, donde aprenden a respetar la autoridad. Es donde de alguna manera van fundamentando su fe. Y es realmente el medio que Dios nos ha dado para poder crear en los niños esa simiente del temor de Dios. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que la decadencia moral a través de los años ha hecho un impacto destructivo en la familia. Y la iglesia está siendo indiferente. Y si analizamos un poquito el proceso, en los años 50, pues la familia era conservadora, ¿no es cierto? Las familias asistían regularmente a la iglesia. Yo recuerdo que cuando yo era chiquito, todos nos íbamos a la iglesia. Mi papá se iba de corbata a la iglesia y todos íbamos a la iglesia en filita. Eso era algo riguroso. Eso era definitivamente el plan del domingo, era ir a la iglesia, ¿no? Las familias sabían distinguir entre lo bueno y lo malo. El divorcio no era un tema común en las conversaciones ni en la mesa, ¿no? Los casos de embarazo se resolvían simplemente con un matrimonio en caso de que se llegaran a presentar, ¿no? Los problemas comunes en las escuelas o en el colegio era mascar chicle, ¿no? Era la indisciplina de los muchachos, ¿no? Que no llegaban peluqueados al colegio y entonces los castigaban. Hablar en la clase, ¿no? Comer en la clase, esos eran los grandes pecados que se cometían en el colegio, ¿no? Y las madres, esto es bien importante, las madres consideraban importante su misión en la educación y en la formación de buenos hábitos en los hijos. Para la mujer era muy importante dedicarle el tiempo a sus hijos, cosa que lastimosamente en muy contadas y privilegiadas situaciones vemos que la mujer puede dedicarle su vida a sus hijos. Y esto realmente es algo que va a marcar una diferencia enorme en esos muchachos en el futuro. Luego llega la década de los 60, cuando finalmente se hace la famosa modificación a la Constitución de los Estados Unidos y se hace una separación de la iglesia y del Estado, y de alguna manera se le dice a la iglesia que no intervenga en asuntos del Estado. Hasta ese tiempo, la iglesia fue una activista muy, muy determinante en las decisiones que tomaba los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos. Pero a partir de esa modificación, Lincoln Johnson dijo que la iglesia no tenía que meterse en el Estado y que el Estado no se iba a meter con la iglesia. De tal manera que separaron los dos poderes, digamos, las dos organizaciones, de tal manera que pudieran convivir juntas, pero sin afectarse el uno con la otra. Y esto indudablemente generó un libertinaje social sin precedentes en los Estados Unidos. La moda era la música rock y la rebeldía de los jóvenes. Los jóvenes empezaron a experimentar con la droga, la marihuana, el LSD y una cantidad de drogas, ¿no?
En ese tiempo fue el famoso Woodstock, ¿recuerdan ustedes? Se cuestionaron todos los valores tradicionales y los principios, y los jóvenes se rebelaron contra sus padres y decidieron vivir su vida de acuerdo con su propio criterio y no con la dirección que les estaban dando. En los Estados Unidos, en el año 1963, se declaró ilegal orar en las iglesias, ¿no? En los colegios, en 1963, se declaró que eso era ilegal, orar en los colegios. Y los problemas entonces en la escuela cambiaron, y ya los problemas eran el abuso de las drogas, el problema eran los embarazos, las enfermedades sexuales. Y en caso de embarazos, lo normal era que se abandonara a la mujer, y el hombre no respondía sobre el tema, simplemente era su problema. Y ahí dejaban a esas madres abandonadas, hasta que finalmente pensaron que lo mejor era hacer una campaña de sexo seguro, y entonces en los años 70 se empieza la famosa campaña de sexo seguro, aumenta la promiscuidad, se legaliza el aborto en el año 1973 en Estados Unidos, y en el caso de embarazo simplemente se opta por abortar como un derecho de la mujer. Aumentó el abuso de las drogas, el tráfico de las drogas aumentó, la vida empezó a perder valor a pasos gigantescos. Y luego en la década de los 80 viene el famoso boom del SIDA, ¿no? Que viene como consecuencia de la promiscuidad sexual, pero también se popularizó la unión libre en Colombia. En ese tiempo, hasta ese tiempo, la gente todavía estaba considerando en casarse, pero ya como que le tenían miedo al matrimonio, o le teníamos miedo al matrimonio. Y entonces la gente no se casaba y pensaba que era mucho mejor irse a vivir juntos, a ver cómo les iba, ¿no? Y si les iba bien, entonces se casaban. Y finalmente nunca se casaban, porque claro, estar viviendo en pecado implica que iban a tener problemas de convivencia, iban a llegar a la conclusión de que no eran compatibles, así que iban a romper su relación, iban a empezar otra y otra y otra y otra más. El divorcio se volvió algo común en nuestra sociedad. El cine y la televisión se volvieron pornográficos realmente, se volvieron cada vez más violentos. La música pop se popularizó y se volvió cada vez más cruda, y este tema de la música fue, al paso de los años, cada vez volviéndose más irreverente y más grotesca, ¿no? Hasta lo que hemos visto hoy. En la década de los 90 recuerdo que se aprobó el aborto de nacimiento parcial, que eso era un crimen total, porque era un aborto que se practicaba cuando el niño ya nacía. Cuando salía la cabecita del niño se le hacía una incisión en la nuca y le aspiraban el cerebro, y esa era la forma antes de que el niño respirara por sus propios medios, ¿no? Ese era el argumento legal, de tal manera que en ese tiempo se practicó mucho el nacimiento parcial, el aborto de nacimiento parcial. En Nueva York se empezó a enseñar la homosexualidad en los colegios, ¿no? Y los movimientos homosexuales empezaron a buscar y a reclamar derechos especiales, casarse entre ellos, poder adoptar, etcétera, tener privilegios en la contratación estatal y cosas por el estilo. Se sometieron iniciativas para legalizar la eutanasia, y los mayores problemas sociales eran crímenes, violaciones, corrupción, pérdida de valores morales, desintegración de la familia. Y entramos al tercer milenio, en el año 2000, de la década del 2000 al 2010, indudablemente la fe de la gente se fue yendo al piso. La gente empezó a asistir menos a las iglesias, la fe en Dios y la lectura de la Biblia se consideraban tradiciones obsoletas y fanatismos religiosos. En estos años es cuando se viene implantando la ideología de género a lo largo del mundo, principalmente en América Latina, y coge mucha fuerza porque es respaldado entonces por la izquierda, y la izquierda toma la ideología de género como una bandera de lucha de clases, o de lucha más bien,
por reivindicación de los derechos de los homosexuales, de las prostitutas, de los gays, de los transexuales y de todas esas pequeñas minorías que de alguna manera empezaron ellos a validar y a defender. Eran pequeñas minorías que de alguna manera se victimizaron con el propósito de conseguir sus derechos y lo consiguieron. Luego vino la famosa pandemia y la pandemia trajo el confinamiento de la sociedad. Como consecuencia de esto se cerraron el 60% de las iglesias, es impresionante. En Colombia el 60% de las iglesias se cerraron en la pandemia y de las iglesias que quedaron, la asistencia bajó en un 60%. O sea que realmente el retroceso que dimos nosotros en el crecimiento de la iglesia fue tremendamente grande. En Colombia se aprueba el matrimonio gay, se aprueba el aborto libre, se aprueba la eutanasia, se promueve la ideología de género en los colegios. La inmigración también sin control generó muchos problemas sociales, problemas de violencia, de tráfico de drogas, de inseguridad, de drogas. Como resultado de todo esto, vemos que el 86% de los niños que nacieron en los últimos 30 años nacieron en hogares disfuncionales. Y ese es, digamos, la radiografía de lo que puede ser la sociedad colombiana. Niños que nacen en hogares disfuncionales, pues indudablemente tienen una sociedad disfuncional. En nuestro tiempo la moralidad se ve ridícula y los principios y los valores son cosas del pasado. El estudio de la palabra de Dios o el mencionar la palabra de Dios en ciertos ámbitos se toma como un fanatismo religioso y arcaico y retrógrado que está en contra de la academia, ¿no? Y del conocimiento, y de alguna manera nos consideran estúpidos. Pero lo que viene es peor, porque en la década del 20 al 30 viene todo el proceso mundial del establecimiento de la Agenda 2030, y es el nuevo orden mundial. Y este nuevo orden mundial va a implicar seguramente un totalitarismo estatal, en donde se pierden los derechos, donde se pierde la libertad de pensamiento, la libertad de comunicación, en donde quizás se establezcan métodos para poder controlar a la población y darles cierta calificación por su obediencia al Estado, por su acogimiento a las leyes, por su forma de pensar y de expresarse, y eso les dará indudablemente algunos puntos o algunos méritos para tener ciertos derechos, o simplemente los van a perder. Y lo que vamos a ver es que la sociedad va a estar coartada completamente en su libertad, y seguramente la persecución para la iglesia va a ser cada vez más fuerte. Si bien la pandemia afectó a la iglesia, seguramente lo que se viene va a afectarla muchísimo más. Y vemos que por lo menos este confinamiento durante la pandemia, que pues muchas personas dicen que no fue una pandemia sino una plandemia, realmente afectó muchísimo el crecimiento del evangelio y afectó muchísimo a las iglesias, pues más seguramente va a ser lo que va a suceder de ahora en adelante. De tal manera que tenemos que saber que posiblemente la iglesia va a ser perseguida, pero en la medida en que más personas pertenezcan a la iglesia, esa persecución va a ser indudablemente más mitigada. Y nosotros definitivamente tenemos que tomar una acción con relación y una posición con relación a este tema, porque de hecho la tendencia social es hacia la desaparición de la fe. Hay que acabar con la fe, hay que acabar con el cristianismo, hay que acabar con la moralidad, hay que acabar con Dios, ¿no? Como lo hicieron en Woodstock y declararon que Dios no existe, que Dios ha muerto, ¿no es cierto?
Y si lo vemos en el secularismo, realmente el secularismo se ha apartado completamente de toda la moralidad cristiana. Y estamos siendo testigos de la legitimación del pecado a través de las leyes y del desarrollo de la promiscuidad infundada desde los colegios por organismos supranacionales que de alguna manera están quitándonos la soberanía, están evangelizándonos para que nuestra fe en Dios simplemente sea cosa del pasado. De tal manera que vemos que ha habido una reacción en cadena y todo tiene que ver con los principios y los valores morales. Primero viene la promoción del sexo seguro, luego la legalización del aborto, luego el apoyo a la homosexualidad, luego la legalización de la eutanasia, el incremento de adicciones, corrupción, delincuencia, promiscuidad, defensa de lo ilegal, ¿no? Como lo estamos viendo en este momento, que estamos favoreciendo al criminal, ¿no es cierto? Y estamos dándoles privilegios a los criminales para que de alguna manera nuestra sociedad cambie, pero estamos quizás dando un salto al abismo, ¿no? Hemos legalizado el matrimonio homosexual y por otro lado hay una persecución hacia los moralistas, sanciones económicas a los opositores, colapso de la familia, de la iglesia y de la sociedad. Y esto como consecuencia vamos a desarrollar una sociedad sin Dios y establecer el famoso nuevo orden mundial. Y todo esto indudablemente implica una amenaza grande para nuestra familia. No para la familia en general, sino para la familia de cada uno de nosotros. Y cuando las personas no se preparan para enfrentar los retos y construir una familia, esos retos se pueden convertir realmente en una amenaza contra la misma familia. Pero es fundamental comprender que las amenazas no tienen por qué destruir, sino que al contrario pueden ser unas oportunidades para que nosotros podamos hacerle frente y salir victoriosos ante esas amenazas. Todas las familias seguramente vamos a enfrentar esos retos, esas confrontaciones, esas desilusiones, esas frustraciones y el no cumplimiento de nuestros ideales y la interferencia de factores externos, pero indudablemente tenemos que animarnos a anticiparnos a que esas amenazas se den y poder tener a los miembros de nuestra familia bien preparados para librar esos retos que la sociedad actual nos impone. La principal amenaza que estamos viviendo es que tenemos que vivir y dejar vivir, sin meternos en la vida de los demás, en donde son más importantes los animales que los seres humanos. Las amenazas pueden ser destructivas cuando no estamos preparados o pueden ser realmente una oportunidad cuando tenemos la actitud y los valores correctos. Y una amenaza, por lo tanto, es una oportunidad para crecer. Y la única forma en que nosotros podemos crecer para poder enfrentar esas amenazas que tiene la familia en este tiempo es a través de la fe. Y debemos saber que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así pues que tenemos que prepararnos en el conocimiento de la palabra de Dios y de alguna manera tomar una decisión de enfrentar estas circunstancias que vamos a estar viviendo, quizás tomando ejemplos de los grandes hombres de la Biblia, como en el caso de Moisés. Moisés, que fue el mayor líder del Antiguo Testamento, que guió los esclavos fuera de Egipto, el hombre a quien Dios le entregó los 10 mandamientos, que le dio la Constitución para que pudiéramos tener una sociedad próspera, una sociedad justa, una sociedad feliz. El hombre que fue realmente un tremendo líder, escribió los primeros 5 libros de la Biblia, el famoso Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios usó a Moisés? ¿Por qué lo usó a él? ¿No es cierto?
¿Por qué fue esa persona escogida entre los miles de millones de personas? ¿Por qué fue él el que Dios escogió? Y la respuesta es porque él se preparó y además porque fue una persona completamente íntegra. Y él tomó ciertas decisiones que cada uno de nosotros debemos también tomar, que tenemos que enfrentar. Y esas 4 decisiones que vamos a verlas ahora, independientemente de si somos o no creyentes, si confiamos o no en Dios, esas 4 decisiones van a determinar realmente nuestro futuro y lo que nosotros podamos lograr en nuestra vida. Y van a definir nuestro grado de satisfacción de lo que nosotros hagamos. Y quiero invitarlos a que miremos en Hebreos capítulo 11, versículos del 23 al 27, que nos habla de la fe. Hebreos 11 es el capítulo de la fe por excelencia, ¿no es cierto? Pero aquí vamos a encontrar 4 actitudes que tomó Moisés y que lo hicieron tomar una determinación de vida. Y dice, por la fe, al nacer Moisés lo escondieron sus padres durante 3 meses porque vieron que era niño hermoso y no tuvieron miedo de las órdenes del rey que había dado de matar a los niños. Recuerdan ustedes que en ese tiempo el faraón había mandado matar a todos los niños menores de 2 años porque se había profetizado que ya nacería la persona que liberaría a los esclavos de Egipto. Por la fe Moisés, ya adulto, no quiso llamarse hijo de la hija del rey de Egipto y prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios antes de gozar por un tiempo los placeres del pecado. Consideró de más valor sufrir la deshonra del Mesías que gozar de la riqueza de Egipto, porque tenía la vista puesta en la recompensa que Dios le habría de dar. Por la fe, Moisés dejó la tierra de Egipto sin miedo al enojo del rey y se mantuvo firme en su propósito como si viera al invisible. Lo primero que hizo Moisés fue tomar una decisión sobre su identidad. Él hizo la evaluación y dijo, bueno, yo tengo la opción de ser el hijo de la hija del faraón y voy a ser quizás un aspirante al trono de Egipto, porque estaba en la línea de descendencia que le podría dar el derecho al trono. Indudablemente tenía la posibilidad de disfrutar de las riquezas y de todos los placeres del mundo, del poder, de la fama, pero él dice en la palabra, en Hebreos 11:24, que por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Él mismo tomó la decisión de ser quien era, no quien parecía ser. Él necesitó esclarecer exactamente quién era. Y esto fue muy importante y nosotros también tenemos que definir lo que somos en Dios. Si realmente somos hijos de Dios, si somos criaturas de Dios, si tenemos un propósito de Dios en nuestra vida, no podemos quedarnos callados ante toda esta situación que se está presentando en la sociedad. Tenemos que tomar partido y tomar nuestra identidad como hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos una misión importante y es que tenemos que ir y predicar el evangelio a toda criatura. Tenemos que hacer discípulos. Esto el Señor nos lo mandó y lamentablemente no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo. Solamente estamos engordándonos cada vez más, recibiendo más información y más información y más información y más seminarios, y somos obesos espirituales. Y no estamos cumpliendo el propósito de Dios para nuestra vida. Y nos ufanamos de que ser grandes cristianos, pero realmente la calidad de nuestro liderazgo se da por la cantidad de siervos de Dios que nosotros estamos sirviendo, de la cantidad de discípulos que nosotros hemos logrado desarrollar. Y por eso tenemos que tomar una decisión y saber exactamente qué somos nosotros realmente. Si somos hijos de Dios, llamados para servirle al Señor, o si simplemente somos unos fanáticos religiosos.
tenemos que tomar una decisión si realmente hemos sido llamados para ser siervos de Dios o si simplemente somos simpatizantes del cristianismo. Él hizo la evaluación. ¿Yo soy un esclavo hebreo o soy el hijo del faraón? El hijo de la hija del faraón. Y él entendió que no era el hijo de la hija del faraón. Él quizás pudo haber simulado de decir, hombre, pues gracias a Dios que yo soy aquí el único hebreo que está en la corte real, ¿no es cierto? Y pudo haberse quedado allí. Y esas decisiones indudablemente traerían grandes consecuencias para su vida. Indudablemente si se quedaba en el palacio iba a gozar de la fama, de la fortuna, de los placeres del mundo, de posesiones. Y por lo tanto estarían satisfechos los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, que son, digamos, los tres pilares más importantes por los cuales la gente trata de esforzarse y lograr satisfacciones. O, alternativamente, podría admitir sus raíces hebreas y volver a vivir como los esclavos y ser humillado y sometido quizás a trabajos forzosos y aún quizás hasta perder su vida. Pero Moisés fue un hombre de integridad y él supo que la decisión era ser lo que Dios lo había formado para ser. Él era un hebreo. Y por lo tanto, rechazó vivir una mentira. Y tomó la decisión de definirse como hebreo para el resto de su vida. Dios nos diseñó a cada uno con un propósito y cada uno de nosotros fuimos creados desde antes de la fundación del mundo en la mente de Dios. Dios nos diseñó. De hecho, el profeta Jeremías le dijo, antes de que estuvieses en el vientre de tu madre te formé y te santifiqué y te mandé por profeta a las naciones. De tal manera que cada uno de nosotros tiene un propósito en Dios aún desde antes de estar en el vientre de nuestra madre. Por eso dice el Salmo 139:15, mis huesos no te fueron escondidos cuando en lo más profundo era yo formado. Cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñados, aunque no existiera ninguno de ellos. De tal manera que tenemos que nosotros aceptar nuestra identidad. Y al aceptar nuestra identidad, tenemos que también aceptar nuestra responsabilidad como hijos de Dios, nuestra responsabilidad como cristianos. Porque esto que está sucediendo en el mundo es pura y física responsabilidad de la iglesia, es por la negligencia en que nosotros estamos. La iglesia anda en una patria boba, como llamaríamos nosotros en algún tiempo nuestro gobierno. Y estamos mirando es si los fieles deben estar uniformados o no, si debemos seguir ciertos protocolos para el bautismo y una cantidad de cosas, y nos estamos olvidando realmente de el efecto que tenemos que causar nosotros en la sociedad. Cuando el Señor nos llamó y nos dijo que nosotros somos la sal de la tierra, pero somos una sal que no está salando. Fíjese que un grupito muchísimo más pequeño que los cristianos, que son los gays, los homosexuales, han logrado transformar la legislación en el mundo. ¿Y esto por qué? Porque simplemente ellos tomaron su identidad. Ellos se definieron lo que son. Así estén equivocados. Pero ellos tomaron un propósito y fue afectar la sociedad. Y nosotros hemos permitido que esto suceda ante la total indiferencia de la iglesia, sabiendo que nosotros tenemos la verdad, sabiendo que nosotros tenemos los principios y valores dados por Dios para tener una sociedad más próspera y más feliz y más justa. Pero la iglesia se está olvidando completamente de su misión. Y la misión es evangelizar
a la nación, a ser discípula a la nación. Pero esta nación se está convirtiendo en discípula de la ideología de género. En eso se está convirtiendo nuestra nación y muchas naciones del mundo. Y por lo tanto nosotros como cristianos tenemos que aceptar nuestra responsabilidad y empezar a asumir nuestro trabajo y nuestra función. Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Y muchas veces nos quejamos nosotros y nos victimizamos de las circunstancias. Y estamos tratando de defendernos porque nos quieren cerrar las iglesias o porque de pronto quieren enseñarle a nuestros niños a hipersexualizarse a temprana edad. Y entonces ahí nos despertamos y ahí tratamos de parar la cosa. Y logramos hacer un movimiento como el que hicimos en el 10 de agosto del año 2016, que logramos que se cayera la ministra de Educación. Pero después de eso no pasó nada más. Nos quedamos dormidos y no hemos hecho absolutamente nada para afectar nuestra sociedad. Estamos viviendo un mundo donde estamos viendo la desmoralización completa de la sociedad en nuestras narices y no hacemos nada. Vivimos el deterioro moral de la familia y de la sociedad y estamos viendo la victimización de las personas que viven en flagrancia inmoral y somos testigos de la legitimación del pecado y de las aberraciones morales y sexuales. Hemos perdido el pudor y el temor de Dios, tratando de favorecer o de complacer más bien a las minorías que reclaman sus derechos de libre expresión sexual y el derecho a elegir si quieren ser hombres o mujeres o si quieren tener un hijo después de que lo han concebido. Y en este mundo, todo el mundo se está victimizando. Y se victimizan porque buscan a través de la victimización la legalización del pecado. Se habla de discriminación homosexual y los políticos corruptos o inmorales salen a defenderlos y aún más a darles un estatus legal a algo que es totalmente inmoral. La gente piensa que la legalidad quita el pecado, pero dice en la Biblia que los homosexuales, igual que los borrachos y los maldicientes, no heredarán el reino de los cielos. Y eso está en 1 Corintios 6:9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adultos, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. 1 Corintios 15:33 dice, no os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y la palabra corrupción realmente es lo que le sucede a un pedazo de carne después de que entra en descomposición. Eso es corrupción. Y vemos que realmente nuestra sociedad está completamente corrupta. Aquí no es el cielo, estamos viviendo realmente en un mundo imperfecto. Pero cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas a Dios, dice Romanos 14:12. Y por lo tanto no podemos culpar a otros de la dirección que nosotros le demos a nuestra vida. No podemos vivir el compromiso moral de otras personas. No podemos pensar que porque mi papá o mi mamá van a la iglesia yo me voy a salvar. No podemos pensar que porque yo voy a la iglesia entonces ya voy a ser salvo. La iglesia no salva. Lo que salva es la fe en el Señor. Y la fe implica acción. La fe implica obediencia de la palabra de Dios. Y por lo tanto, tenemos que nosotros determinar cuáles son nuestras prioridades. En el caso de Moisés, él consideró que el oprobio por causa del Mesías era su mayor riqueza, más que los tesoros de Egipto. ¿Por qué? Porque tenía puestos sus ojos en la recompensa.
Él prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar los efímeros placeres del pecado. El Señor nos da la oportunidad de elegir, y esto es algo que nosotros tenemos que apreciar y que tenemos que aprovechar. Hay cosas que nosotros no podemos elegir. No podemos elegir en qué familia nacer. No podemos elegir qué padres tener, ni qué hermanos tener. No podemos elegir en qué país nacer. Pero sí hay cosas que nosotros podemos elegir y nuestro futuro está determinado por nuestras decisiones. Así pues que el Señor nos dice: he aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Escoge pues la bendición para que vivas tú y tu familia. O sea, nosotros tenemos la posibilidad de elegir la bendición para nuestra vida. Nosotros tenemos la posibilidad de decir: ok, perfecto, yo quiero que Dios me bendiga. Y si yo tomo la decisión de que quiero que Dios me bendiga, implica que entonces voy a obedecer la palabra de Dios y voy a cumplir con los principios y con los estatutos que el Señor me ha mandado. Así pues que es nuestra elección recibir o no las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pero para eso tenemos que primero determinar nuestra identidad. Nuestra identidad realmente va a hacer que nosotros seamos aquellos para lo cual el Señor nos creó y que cumplamos ese propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y si vamos a ser cristianos, tenemos que hacerlos con toda la convicción y con todo el compromiso que esto implica. Porque dice la palabra de Dios que a los tibios vomitará de su boca. De tal manera que cuando nosotros llevamos un cristianismo tibio, a medias, en donde solamente somos cristianos los domingos de 10 a 12, y de ahí nos olvidamos de nuestra misión y del propósito de Dios con nuestra vida, definitivamente estamos siendo tibios. Cuando nosotros no logramos imponer los principios y los valores cristianos en nuestros actos y nos dejamos arrastrar por la tendencia social, estamos siendo tibios, estamos siendo como una veleta que lleva el viento a cualquier lugar. Y dice la palabra de Dios que esto no le agrada al Señor. Él quiere que nosotros seamos cristianos radicales, no fanáticos. Un cristiano radical es aquel que muere por sus ideas. Y nosotros necesitamos morir a nosotros mismos por los principios que el Señor nos ha establecido. Tenemos que morir a nuestra comodidad quizás. Tenemos que morir a ese confort que estamos viviendo, una vida de cristianos solamente recibiendo bendiciones y pidiendo bendiciones y olvidándonos de la misión que tenemos en nuestra tierra. Y por lo tanto, tenemos que definir exactamente quiénes somos. Y esto implica que tenemos que tomar determinaciones y salir un poquito de la comodidad, del confort y empezar a cumplir el propósito que Dios tiene con nuestra vida. Porque el Señor quiere que nosotros seamos instrumentos del amor de Dios para llevar el mensaje de salvación a la gente que no le conoce. ¿Y cómo van a conocer si no hay quien les predique? Dice la palabra. ¿Y cómo va a haber quien les predique si no hay quien los envíe? ¿Y cómo vamos a enviarlos si no estamos preparados para enviarlos? Entonces necesitamos prepararnos y desarrollar una estrategia para poderle llegar a la gente y poder engrandecer el reino de los cielos y cumplir la misión que el Señor tiene para nuestra vida. Tenemos que respetar los postulados bíblicos y ser valientes para obedecer la palabra de Dios. Y veremos que la bendición de Dios será derramada sobre nuestras vidas. Ese versículo de Josué 1:8 realmente ha impactado mi vida, que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo conforme en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El secreto del éxito está en eso, en obedecer la palabra de Dios. Y fíjate que el Señor exhortó a Josué y le dijo: esfuérzate y sé valiente. Y se lo dijo como 4 veces. Porque el obedecer la palabra de Dios no es para cobardes, es para valientes.
que estén en contra de la tendencia social, en contra de la vanagloria de la vida, en contra de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos. Tenemos que luchar con nuestra propia carne y librar esa primera batalla contra nosotros mismos y tener esa victoria para poder obedecer la palabra de Dios. Pero cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, la bendición de Dios estará en nuestras puertas. El sistema de valores del mundo es tratar de conseguir poder, prestigio, placer, posesiones. Pero el sistema de Moisés fue totalmente diferente. Moisés le dio un valor totalmente diferente y cambió completamente sus prioridades. Con relación al poder y al prestigio, dice: por la fe Moisés, ya adulto, no quiso llamarse hijo de la hija del rey de Egipto. Y con relación al placer, dice: prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios antes de gozar por un tiempo los placeres del pecado. Y ahí habla de que el placer que viene por el pecado es temporal. El pecado trae en sí deleite, dice en la Biblia. Y parece que la gente practica el pecado. Si no trajera deleite, la gente no practicaría el pecado, ¿verdad? Pero ese deleite es temporal. Va a pasar. Y para él fue mucho más importante ser maltratado junto con el pueblo de Dios. Y con relación a las posesiones, dice: consideró de más valor sufrir la deshonra del Mesías que gozar de la riqueza de Egipto, porque tenía puesta la mirada en la recompensa que Dios le habría de dar. Entonces no tenemos que desenfocarnos y saber que la recompensa va a venir. Y tenemos que tener puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y tratar de llevar siempre una vida para la gloria y para la honra de Dios. Los valores de Moisés fueron totalmente diferentes a los valores del mundo. Los propósitos de Dios eran más valiosos que la popularidad. Para él fue mucho más importante el propósito de Dios que la fama y la fortuna que él pudiera conseguir. Porque como nieto del faraón y heredero del trono era una celebridad, indudablemente. Tenía la posición quizás más codiciada dentro del reino. Pero él dijo: esto no es importante. La fama no es todo lo que parece ser. Y en segundo lugar, el pueblo de Dios fue más valioso que los placeres del mundo. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. La paz de Dios es más valiosa que las posesiones. Fue otra determinación que él tomó. Y él consideró que el oprobio por causa del Mesías era su mayor riqueza, más que los tesoros de Egipto. Él rechazó la forma del mundo, los placeres de la vida y los tesoros del mundo. Renunció a todas las cosas por las que nosotros gastamos nuestras vidas intentando alcanzarlas. Gastamos nuestra vida tratando de conseguir posesiones, fama, fortuna y placeres. Y esta es la razón por la cual Moisés es el gran personaje del Antiguo Testamento. Él tenía los valores correctos. Pero ¿cuál era su motivación? Dice el versículo 26: porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Su escala de valores era totalmente diferente a la escala de valores del mundo. Filipenses 3:8 dice: es más, todo lo considero como pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, y por Él he perdido todo. Eso decía el apóstol Pablo. Moisés definitivamente era un hombre de visión. Si usted tiene puestos sus ojos en el lugar correcto, sus valores estarán en el lugar correcto también. Así que la pregunta es: ¿qué estamos mirando? ¿Estamos mirando a otras personas? ¿Estamos mirando nuestra cuenta bancaria?
¿Estamos mirando la fama, la fortuna, o estamos mirando a Jesús y el propósito que Dios tiene con nosotros? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que nuestra vida va a tomar un carácter totalmente diferente dependiendo de en dónde pongamos nuestros ojos. Si ponemos nuestros ojos en Jesús o ponemos nuestros ojos en la fama, en la fortuna, en la riqueza, en los placeres. Tenemos que reconocer la autoridad que Dios nos ha dado y tenemos que someternos también a la autoridad de Dios. Y por eso dice la palabra que por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo al faraón, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Cuando nosotros tomamos una determinación de seguir al Señor, de obedecer su palabra, definitivamente tenemos que tener puestos nuestros ojos en Jesús y no dejarnos distraer con las distracciones del mundo, con las artimañas de Satanás, que sabemos que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. En 1 Reyes 18:21 nos habla de Elías, que se presentó ante el pueblo y les dijo: ¿hasta cuándo vas a seguir indecisos? Si Dios es el verdadero, es el Señor, deben seguirlo. Y por lo tanto tenemos que reconocer la autoridad de Dios y tenemos que seguirlo a Él. Y tenemos que obedecer sus mandatos. Tenemos que obedecer la palabra de Dios y cumplir el propósito que Dios tiene para nuestra vida. No podemos seguir viviendo estas vidas indiferentes. No podemos estar vegetando solamente en una iglesia. Tenemos que dar fruto. Y ese fruto tiene que permanecer, dice en la Biblia. ¿Y esto qué implica? Que nosotros somos como semillas que al ser sembradas, ¿no? Cuando nosotros sembramos nuestra vida en alguien, estamos sembrando una semilla y esa semilla tiene que germinar y dar vida y producir un árbol que también dé semillas, que dé frutos. Josué 15:16 dice, Josué les decía: elijan ustedes mismos a quién van a servir. ¿A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates? ¿O a los dioses de los amorreos en cuya tierra están ustedes ahora? Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Así pues que tenemos que prepararnos para servirle al Señor. Y para eso, primero que todo, tenemos que definir nuestra identidad. Saber que realmente somos discípulos de Cristo. Y como tal tenemos que llevar fruto. Dice en la Biblia que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y el pámpano que no lleva fruto lo cortará. ¿Cuántos quieren ser cortados de la vid? Es tremendo, es que es la pregunta que tenemos que hacernos. Si realmente queremos permanecer en la vid, y si queremos permanecer en la vid, tenemos que dar fruto. Y este fruto implica que tenemos que reproducirnos en otros cristianos. Tenemos que llevar el mensaje de salvación a otras personas. Tenemos que enseñarles a las personas a conocer la verdad, a aprender a leer la Biblia, a orar. Y por lo tanto tenemos que definir esa identidad como cristianos. Identificarnos con esos principios, con los valores cristianos, pero también con los compromisos que como cristianos tenemos que asumir. Y esto implica que tenemos que aceptar nuestra responsabilidad de defender la moralidad antes de aceptar la promiscuidad. Tenemos que cumplir con el propósito que Dios tiene con nuestra vida y empezar a ser esos gestores de ese cambio moral en la vida de las personas. Que la gente conozca los principios y los valores bíblicos para que puedan ponerlos por obra. Pero también tenemos que determinar nuestras prioridades. Y tenemos que definir, ir en contra de la corriente de la inmoralidad y reprenderla. Pero también tenemos que hacer una labor proactiva, llevando el mensaje de salvación a la gente que no conoce del Señor, enseñándoles la palabra de Dios, enseñándoles a obedecerla, enseñándoles a orar, enseñándoles que realmente hay una alternativa a esta descomposición social que amenaza completamente la familia, y es tomar la decisión de fundar familias sanas
y prósperas, guiadas por la palabra de Dios. Tenemos que reconocer la autoridad de Dios sobre nuestras vidas y someternos a ellas, someternos a la palabra de Dios, a la dirección y a la voluntad de Dios. Así que los invito a que tomemos esa decisión que Josué tomó, que dijo: por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Amén. Oremos. Gloria a Dios. Padre celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Dios. Te damos gracias, Padre celestial, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre, Padre santo. Hoy te clamamos, bendito Dios del cielo, que tú, Señor, seas colocando en nuestros corazones el querer como el hacer tu buena voluntad, Padre santo. Que podamos definir nuestra identidad como cristianos, Señor, y que podamos asumir, Señor, nuestras responsabilidades, Padre celestial. Ayúdanos, Dios, a definir también nuestras prioridades y poder combatir esta corriente de inmoralidad y reprenderla, Padre santo. Ayúdanos, bendito Dios del cielo, también, Señor, a someternos a tu palabra, Señor, y a tu dirección, Padre santo. Yo te clamo, bendito Dios del cielo, que tú, Señor, seas colocando en nuestros corazones el querer como el hacer tu buena voluntad, Padre santo, y que podamos, Padre celestial, ser generadores, Padre celestial, de una transformación social, Señor, a través de la transformación de las vidas de las personas y de las familias, Señor. Ayúdanos, bendito Dios del cielo, a cumplir el propósito que tú tienes con nuestra vida, y permite, Dios, que podamos ser esos agentes de cambio, Señor, que tú esperas que seamos, Señor. Te damos gracias, bendito Dios del cielo, por tu palabra, y te damos gracias, Señor, porque tú nos has escogido desde antes de la fundación del mundo para que seamos tus hijos, Señor. Ayúdanos, Dios, a cumplir el propósito que tienes con nuestra vida, Señor. Y sé tú, Dios, dándonos las herramientas, Señor, dándonos los discípulos que tú quieres que nosotros preparemos, Padre celestial, para que te sigan y te sirvan, Padre santo. Ayúdanos, Señor, a hacer tu obra, Padre celestial. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias.